Hola, ¿qué tal de nuevo en el microsalón de la AEC? Estamos con Juan Cabestany y con Javier Bermejo, que han presentado, acaban de salir ahora mismo del panel, bueno, ahora mismo hace un ratito, de una charla sobre su película documental Madrid Ex, que si sois fieles lectores de la revista, leeríais el artículo que hicimos el número anterior, fue, ¿verdad? El 137. Hicimos un artículo muy bonito sobre la peli que a mí me encantó, y además una de las cosas que tiene este microsalón es que está poniendo el foco bastante la dirección de fotografía en películas documentales, entonces que me parece muy interesante y como muy invisible muchas veces, ¿no? El tema de la mirada fotográfica en el documental. Pero bueno, aprovechando que tenemos a Juan, que además creo que es la primera vez que viene al microsalón. Estoy encantado, estoy abrumado por todo este despliegue de medios y de tecnología súper guay. ¿A ti te interesan las maquinitas? Me interesan mucho desde un punto de vista como sensorial, me gusta tocarlas, ver cómo huelen visualmente, o sea, me parece una cosa súper morbosa, pero claro, no las controlo ni las conozco. Pues pareces técnico, ¿eh? Porque para los técnicos las maquinitas son casi porno. Ah, bueno, Sí, pues sí. eso, es que ocurre eso. Sí, sí. Es por eso por lo que os mola, ¿no? Esos hierros, ese negro, esos materiales, esas texturas, es todo súper Súper sexy, erótico, ¿verdad? súper erótico, sí, totalmente. Bueno, pues como sabéis, sobre todo si vivís en Madrid, ¿no? Porque de momento creo que no ha salido Madrid Ex de Madrid todavía, ¿no? No estamos consiguiendo sacarla de Madrid. Es como Nos la queremos quedar. les resulta muy local fuera de ahí, pero es verdad que a partir de enero vamos a empezar a salir por ahí, empezando con Asturias, que como no podía ser de otra manera, son los más listos de España. No sabemos de dónde eres tú, ¿no? No, yo soy de Madrid, pero ¿y por qué? no, pero es que admiro Asturias y me encanta. Sí, te encanta. Y son los primeros que nos han pedido la película para ponerla por esas tierras, o sea que nada, nos apetece llevarla. Vamos a ir a Valencia también, vamos a ir a Guadalajara, bueno, vamos a empezar a mover la peli por ahí, pero es verdad que el título ha marcado mucho la película. Yo pensaba que la peli era sobre algo más que Madrid, sobre la ciudad en general, creo que lo es, sobre el tiempo, el paso del tiempo, pero el título ha marcado mucho de momento. ¿Pero para mal quieres decir? Sí, para mal en el sentido para que, localizarlo, ¿no? Sí, como hacerlo local. Como que es demasiado local, les parece. Bueno, yo creo que es importante decir, sin spoilear, tampoco creo que se pueda spoilear mucho el documental en sí, ¿no? Que es una sinfonía, que para mí es muy importante darle ese caracterización o género. Y me encanta el claim de Madrid busca sinfonía, ¿no? Porque me encantan las sinfonías de las ciudades y de alguna manera era como vamos a darle una sinfonía a esta ciudad. Pero yo sí creo que una sinfonía es algo que puede ser global, aunque se pare en ese momento concreto en una ciudad, creo que es algo que puedes perfectamente escalar a otros sitios, a la globalidad. Sí, claramente yo creo que la ciudad es un gran tema, es un gran tema general y ahora mismo es un tema actual y candente, cómo hacer posible la vida en la ciudad, cómo hacerla sostenible, sobre todo para las personas que habitan la ciudad y que cada vez son más expulsadas de los centros, y es la gran encrucijada ahora mismo de Madrid y de muchos otros sitios, el qué hacer ante esos crecimientos desaforados de los planes y de las expansiones de las ciudades y de las ciudades globales y compitiendo en grandes ligas, ¿no? Y cómo no dejar atrás a la gente que son la sustancia de la ciudad. De eso va la película en gran medida. A mí me gustaría saber cómo te la planteaste, o más bien cómo te planteaste el guión, teniendo en cuenta que la parte musical es una capa que tiene muchísimo significado, ¿no? Entonces, ¿cómo has trabajado tú todas esas, y con todos los departamentos, un poco para estructurar la historia o el relato? Bueno, es una película en la que el rodaje, el montaje, la composición musical y el guión incluso van a la vez, ocurren simultáneamente, no ocurre uno detrás de otro como suele ser, ¿no? Entonces es una película que empieza sin guión, que empieza con Javi y yo rodando por Madrid, sitios improvisadamente y otros buscando
aspectos distintos de la vida en la ciudad, en la cual muy pronto yo empiezo a pedir música al compositor, que es Guille Galván. Es mucho más que el compositor de una banda sonora en esta película, es un coautor de la idea de la película, y esa música que él me va pasando muy pronto en el rodaje, él empieza ya a mandar música y yo le mando a él imágenes, y juntos vamos construyendo ese guión. Es decir, la música se va convirtiendo en una especie de voz en off de la película, que por otro lado no tiene, no es un documental convencional en ningún sentido, y uno de ellos es que no tiene una voz en off que narra la historia, y la música sí que constituye esa base sobre la que se construye el discurso de la película, aparte de, por supuesto, intervenciones de gente que habla, de gente que aporta sus testimonios y tal. Y ese guión, por lo tanto, se va construyendo según avanza la película a lo largo de esos 3 años de trabajo, ¿no? Yo, desde que empezamos a rodar hasta que entregamos la película, pasa algo más de 3 años, y la película no se termina de escribir hasta que no se termina de montar, porque en el montaje es donde se encaja todo, ¿no? Sí, en general ocurre siempre, pero más en el formato documental, ¿no? Más en el formato documental, sí. ¿Y de qué manera te apoyas en Javier a la hora? Porque sé que has rodado tú muchas veces solo, con un equipo propio, ¿no? Pues cuéntame cómo habéis hecho la parte más técnica de equipos y de... Empiezo yo y tú sigues. Bueno, sí, es que Javi diseñó un equipo para que pudiera llevarlo una persona que no es operador, que soy yo. Diseñó un equipo, entonces él diseñó un equipo para que tuviéramos lo mismo, para que rodáramos igual, de una forma con la misma configuración de partida. Y además que fueras solo. Y yo rodé, ¿no?, mucho solo, porque él había diseñado la cosa de esa manera. Pero Javi lo que ha sido un cómplice en una aventura muy alucinante de inventar una película que no estaba inventada y que había que inventársela, ¿no? Entonces, más allá de director de foto, los dos operadores, etcétera, Javi lo que ha sido es un cómplice de la aventura de salir a buscar una película. Muchas veces que íbamos a sitios que no sabíamos si nos iban a dejar entrar o si iba a merecer la pena. Muchas horas de lo que hemos rodado no ha entrado en el montaje final porque la película era prueba-error, ¿no? Es muy experimental en ese sentido. Sí. Bueno, yo creo que la técnica utilizada para hacer la película se podría denominar fuerza bruta. Es decir, se han rodado unas 150 horas de material para montar 90 minutos. Y hay muchísimo material que además es muy bueno, o sea, hay material que dices, guau, muy bueno, pero se salía de lo que era esa especie de historia, ¿no?, que se iba contando a través de la ciudad. Y no sé, yo siempre pienso que los documentales no funcionan igual que a lo mejor una película de ficción. La relación que hay con un director a la hora de abordar un documental es todavía más permeable a nivel creativo, a nivel narrativo, a nivel de experiencia, y luego eso pues hay que salir ahí fuera y cazar, ¿no? Los momentos, dice mucho la palabra salir a cazar. Salir a cazar. Salir a la calle a cazar esos momentos. Y luego Juan, es cierto que tiene desarrollado un ojo buenísimo. Vas a un espacio y enseguida dices, fíjate esto, ¿no? Y wow, parece una escena que se ha hecho a propósito para ir, o sea, como si fuese una orden de rodaje. Tenemos que estar aquí a esta hora porque ese señor va a estar tumbado en un banco y parece que está puesto para nosotros. Bueno, y luego otra cosa que tiene Javi, que supongo que todo el mundo sabe, es que Javi es escalador y es un hombre de acción. O sea, Javi es un hombre que corre muchos kilómetros, que escala muchas rocas, y entonces es un hombre de acción, es un MacGyver. Entonces yo me sentía arropado por MacGyver. O sea, cualquier cosa, cualquier reto era posible, o sea, desde subirse a un puente por una barandilla que no te dejarían entrar, hasta apañar algo, arreglar, o sea, MacGyver. Eso daba muchísima confianza. Tú ya trasciendes de visual designer, tú ya directamente es visual MacGyver, ¿no? Es MacGyver. Y luego tengo unas fotos que he encontrado que algún día publicaré de cómo íbamos a rodar muchos días en Bicimad con la cámara y el trípode. Esto es muy importante y yo quiero reivindicar el concepto de rodaje sostenible. O sea, este es un rodaje sostenible 100%, porque para empezar, todo el material que hemos utilizado está comprado en Wallapop. Es decir, todo es de segunda mano, no hay nada que... Y luego,
Bueno, no, Nos hemos desplazado. no es por desmerecer a Wallapop, que nos encanta, Bueno, pero era una de estas como de, ¿cómo lo llaman? Back market o Sí, algo así. Estas como que cogen material y lo Ah, como rehauseado. rehauseado, sí. reacondicionan. Reacondicionado, eso. O sea, reacondicionado. y nos movíamos siempre con bicicletas, motos eléctricas, es decir, era 100%, era el paradigma de lo que puede ser un rodaje, porque claro, nos hemos tenido que mover a lo largo de más de... La última vez que mire el mapa, Juan tiene un mapa con todos los puntos en Madrid de localizar, hay más de los 200 puntos de localización de rodaje. Y siempre nos hemos movido, yo creo, de una manera muy sostenible. Muy sostenible, sí. Y hemos generado, podemos decir, 0% de emisiones. Cero huella. Cero huella. Pero a pesar, luego alardeamos mucho de estas cosas y luego a mí me sigue sorprendiendo cada vez que voy. El otro día pusimos la película en unos Yelmo en Rivas, en un pantallón enorme de multisalas. Y se aguanta Y bien. la cosa es, ¿Sí? es que, o sea... Sí, porque la cámara, ¿cuál era? ¿La Panasonic? Era la GH5S. GH5S. Pero yo estaba impactado, totalmente absorbido por la dimensión de aquello. Y el gerente de la sala, que se asomó para mirar, dijo, ¿pero esto qué es? Esto no es posible. Se quedó mirando, se tragó toda la película. Quiero decir que ha sido, más que resultón, ha sido, no sé, el empaque que tiene la película es muy alucinante, muy bonito. A mí me sorprende haber yo rodado esas cosas con esa cámara, ¿no? La película Bueno, tiene, es que la propia localización, o sea, digamos lo que te está ofreciendo la ciudad, yo creo que ya como Totalmente. trabajo de arte hecho, sí. ya, porque toda esa parte de cartelería, hablemos un poco de toda esa sinfonía, ¿no? Con los carteles, Claro. Y luego también me gustaría hablar de todas esas voces, cómo seleccionas las voces en las que te apoyas, ¿no? Un poco para que te ayuden a contar tu relato, ¿no? Todas las voces. Y también, que no se nos olvide, todos esos planos fijos sostenidos Sí. que a mí me impactan. Sí, contadnos. La película parte de una obsesión, fijación y catálogo de rótulos, ¿no? O sea, es una cosa que de repente me empieza a llamar la atención y me lanzo ahí a fotografiarlos y luego rodarlos en vídeo, aunque la diferencia entre fotografiar y rodar un cartel no es mucha, ¿no? Porque no se mueve ni pasa nada, en teoría, ¿no? En principio no pasa nada, pero me di cuenta que sí pasaba algo, y es que a veces pasaba alguien por delante o había debajo un comercio que seguía abierto y entonces ahí empezaba la historia de ese comercio en extinción, solemos decir, aunque no me gusta mucho ese término porque parece que les condenamos más al olvido más de lo que están, y no, muchos están muy vivos. La película parte de esa fijación con esos rótulos y la pregunta, ostras, ¿de algo tan estático podremos hacer drama? ¿O hay aquí qué está pasando en estas tiendas, en estos barrios? Empezamos a hablar con la gente, empezamos a abrir el tiro y ver que había un contexto, que había una fuga, que había una calle por la que pasaba gente o no. Entonces, bueno, es un redescubrimiento del barrio y de la ciudad con una mirada muy curiosa y muy activa. Y la película tiene un aliento, una ambición de querer tragarse a la ciudad, ¿no? De querer abarcarlo todo, de querer muy omnisciente, ser una mirada muy omnisciente y muy acumulativa, ¿no? En un momento dado, claro, hay que elegir. Antes decía Javi, de todas esas horas pues hay que elegir, no cabe todo y hay que encontrar la película en ese magma gigantesco de cosas. La película está muy guiada también por la gran fotografía que se ha hecho de Madrid, los grandes fotógrafos de Madrid, desde Alfonso... Vale, te quería preguntar por refes. Claro, pues desde Alfonso, Guayadó, Juan Pando, Javier Campano, los grandes fotógrafos de Madrid, Paco Gómez, que han fotografiado los barrios, la arquitectura, las transformaciones de Madrid, desde que Madrid se podía retratar de una manera mucho más noble, mucho más limpia, que nos transmite esa fotografía en blanco y negro, que ahora se conserva en archivos que se están digitalizando y que son alucinantes, ¿no? En la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento o en otras instituciones, ¿no? como el CSIC, tienen todos estos archivos y entonces es sumergirse en un viaje en el tiempo al blanco y negro muy alucinante, ¿no? Enrique Sáenz de San Pedro, Gonzalo
Juanes. Bueno, en un momento dado fantaseamos con que la película igual debería ser en blanco y negro, Sí. ¿no? Pasamos por eso, o un tratamiento, o tener un tratamiento de imagen que nos llevara, que nos transportara también en el tiempo, y al final nos inclinamos por ser como más honestos, más transparentes con la ciudad de ahora en la que vivimos, y hacer una fotografía mucho más realista y con los pies en la calle, y a la vez muy ennoblecedora de toda la ciudad, incluyendo aquello que parece menos noble a priori, ¿no? Aparte creo que enriquece muchísimo que mantengáis los colores de la realidad. Sí. Todo lo que No, lo estáis- otro habrían sido inventos, artefactos. Le ha sido más arty. Sí, pero no era lo que en último término era la película, ¿no? Hay una cosa que habíamos hablado al salir de la charla, ¿no? Sobre cómo mantener ese realismo, ese reconocer la ciudad, y a la vez es una película que genera hipnosis, ¿no? Entonces, cómo llevar al espectador a esa hipnosis, a esa predisposición, pero reconociendo la ciudad, diciendo esto es esta calle, esto es este sitio, no tratar la imagen de una forma donde ya se pierde la esencia de lo Claro. que es el espacio. Que los materiales son los que son, ¿no? Los materiales y las texturas son las que son, y la luz es la que es. Hay poquísima intervención lumínica en exteriores, desde luego, y en interiores tampoco. Hay aprovechamiento de lo natural. De las horas de luz Sí, y todo esto. sí. Y no me habías comentado el tema de estas personas, por ejemplo, el de la tienda de ¿qué era? Ahí que no me acuerdo, es que la vi hace un montón de tiempo. Hay La de la tantas tiendas. tienda de... Están los muelles, la Lo tienda de de los muelles, la las tienda de los muelles. Tenemos muelles, La tienda de zapatillas, los muelles. bocadillos. En Madrid hay una tienda de muelles maravillosa. Si tú necesitas un muelle, tienes una tienda donde están especializados. Tienen Muelles Ross. miles de referencias y también los hacen. Sí. Pero dicen los El Videoclub retratos. Carmina, Sí. claro, pues todas estas personas que salen, pues el cocinero más longevo de Madrid, Sí. todos estos personajes que son es maravilloso que los hayas inmortalizado, ¿sabes? Pues, me parece, porque si no hubieran pasado desapercibidos, Bueno, se hubieran olvidado. Están todos estos que tienen nombre muchos porque además se relacionan con un espacio, una tienda y tal, pero luego hay muchos otros, cientos, cazados por la calle, totalmente anónimos, que se prestaron a posar. Y creo que es lo que tú dices, es dar un sitio al personaje secundario, ¿no? O al personaje menor de lo que habría sido una gran película sobre la ciudad, ¿no? Ya sabemos quiénes son los protagonistas de la política, de la cultura, de la fama, del propio cine. Esos ya están muy contados, y hay gente que no está contada, y esa es la gente que reivindica esta película, que es la gente que precisamente está en esa encrucijada que decíamos antes de a dónde van a ir cuando esta ciudad se transforme del todo o siga mutando hacia algo global, ¿no? Esta gente que pasa por la calle, que nos la cruzamos todos los días, ¿no? Hay un casting de caras que son personajes de carácter, ¿no? Personajes de reparto, a los que les pedíamos ese ejercicio de posar buscando algunos dirían neutralidad o normalidad, pero es algo más que eso, ¿no? Porque la normalidad, tú ahora me estás mirando, es normal, pero todos estamos interpretando algo en algún momento. Aquí había que dejar de interpretar y mostrar una especie de transparencia, de presencialidad. Y eso es un ejercicio que era interesante de hacer con gente pillada por ahí por la calle. Había gente que lo entendía, gente que no, pero hacíamos planos muy largos. Mantener el plano y estar ahí, pero claro, a mí me acuerdo cómo me lo contaste tú, que fue como aguantar hasta que se acaba el personaje y empieza la persona, ¿no? Eso es. Entonces llega la persona, Claro, lo que ocurre la captas. es una persona anónima que a lo mejor te has encontrado en la calle con ella y le dices, perdón, me gustaría hacerle un retrato. Ya te miran un poco raro, bueno, esto no, es un retrato. Como te ven con una cámara muy pequeña, normalmente sueles dar pena y te dicen, venga, va. Y ahí ya tú le dices, no, bueno, pero es un retrato como una fotografía antigua, es decir, que necesito mucho tiempo y no te tienes que mover nada, porque si te mueves sales movido. Entonces yo te digo, vale, sí, y le teníamos a lo mejor un minuto y algo aguantando la pose.
y se puede ver muy bien cómo va transformándose. Se va transformando para que luego a lo mejor el montaje son esos 3 segundos. Hay como unos 3 segundos que son los que están en la película, que es como has dejado de interpretar, se han ido quitando esas máscaras. Sí. Bueno, esto no, tampoco lo inventamos nosotros. Supongo que recogemos. Era Warhol, era el que hacía estos retratos, ¿no? Hacía un plano fijo ahí de 15 minutos más, o sea, Y de 8 quiero horas. decir, o sea, de horas. Y o sea, horas. que nosotros hasta nos hemos quedado cortos, ¿no? Pero sí es verdad, yo creo que no se ha contado la ciudad de Madrid como hemos hecho en esta película. O sea, es una mirada muy singular, que combina eso, la fotografía, recoger la fotografía que nos gusta. De la fotografía me refiero a la foto, vamos, luego también cómo ha contado Madrid el cine, también nos ha gustado mucho, y espero que esté ahí de alguna forma el cine de Ozores, el cine de Almodóvar, el cine de Surcos, de la época de la posguerra. Está la guerra civil, ahí. Bueno, hemos querido meter todo y a la vez nos hemos intentado luego cortar para que la película no desbordara y tuviera como una posibilidad de verse como una película de 90 minutos, que es lo que es, ¿no? Sí, eso también me parece una idea maravillosa, o sea, que sean 90 minutos y que en esos 90 minutos, además, de qué manera lo haces para que no se te haga largo, que normalmente dices, bueno, es que es un documental, 90 minutos, y no, o sea, los 90 minutos se te pasan así, porque ayuda mucho la banda sonora de Guille. Ah, bueno, sí, no estamos hablando lo suficiente de eso. Y todas las transiciones, los timelapses, Sí. o sea, está muy bien montada también para generar esas transiciones Todo se que apoya. descansas, sigues adelante. Es una imagen que se apoya muchísimo en esa sinfonía y es una imagen que se sustenta. De hecho, nosotros, esto como algo técnico, cuando nosotros terminamos de hacer el color, nosotros hicimos el color partiendo de unas maquetas que se parecían bastante, pero eran maquetas. Maquetas de música. De música, Ajá. ¿no? Los temas. Entonces, cuando nos llegó ya el tema Grabado. grabado, Sí. bien, todo ya bien, perfecto. Y yo lo escuché, dije, wow, es que me cambian cosas. O sea, me cambian, son cosas sutiles, ¿no? Pero me cambian brillos, contrastes, y hubo que hacer una sesión extra de color para terminar de ajustar lo que es la imagen a esa banda sonora, porque la imagen se apoya muchísimo en esa banda sonora. Sí, totalmente. Y eso es algo que en el cine, además, muchas veces se habla de que se diseña una película en el cine y se piensa mucho en la imagen. No, es la música. Es que esto que has contado es un ejemplo más de cómo la clave de esta película, que está hecha básicamente sin presupuesto mínimo cero, se ha hecho posible gracias al Ayuntamiento de Madrid y las ayudas experimentales, las ayudas y las experimentales del ICA. Pero la clave ha estado en que Javi, yo y Guille Galván, el compositor, hemos estado trabajando muchos años en plan, confiamos en que esto salga, y ese tiempo tan largo te da, o sea, te permite, te impone unas limitaciones de equipo que nosotros no necesitábamos, pero sí necesitábamos ese tiempo para ir y volver, para probar, para rectificar, para completar. La clave de esta película y de lo que ha salido, bien o mal, es que se ha hecho a lo largo de muchísimo tiempo sin un plan de rodaje condicionado por unas entregas, ¿no? Entonces hemos tenido y nos hemos permitido hacer hasta ese punto, ¿no? De ver que la mezcla definitiva de la música cambia algo o puede afectar a cómo quieres etalonar una parte de la película, ¿no? Eso ha sido el pequeño lujo que nos hemos podido permitir con una producción tan peculiar, una producción muy peculiar, ¿no? Una película sin televisiones y sin... Sí, es lo que hablábamos, independiente de verdad. Independiente de verdad. Independiente de verdad. Sí. Bueno, hay que decir que la banda sonora está en vinilo y Sí. El otro día me la encontré en el 8,5, la librería 8,5, se puede comprar, supongo que en bastantes más sitios. Y me hizo mucha gracia porque en mi Grab del Spotify era uno de los discos más escuchados del año. Ah, qué guay, sí, el mío también ha salido. Sí. O el tuyo es más normal, pero el mío... Ya, es verdad, sí. No, pero es que me Eso gustó cortalo. mucho, me gustó. No, está súper bien, lo digo porque os lo podéis comprar. Sí, Y no quería acabar sin preguntaros por esta asociación tan maravillosa que se encarga de guardar la cartelería de todos los sitios que cierran.
Paco Graco. que además Sí. creo que hacen exposiciones. Yo nunca he ido a una, me gustaría ir, pero un poco por darles también ese, Claro, ¿no? ese homenaje. estos son otros grandísimos cómplices de la peli. Javi y yo les hemos tratado mucho, son amigos y ellos son gente que, igual que yo me fasciné con esos rótulos en su momento, y dije, ay, pues voy a hacer de esta fascinación una película, ¿no? Ellos, su fascinación con los rótulos y la gráfica de Madrid la han transformado en acción, y en una acción que consiste en la conservación y no solo la conservación, sino también la generación de comunidad y de relaciones en torno a eso, ¿no? Ellos se relacionan con la gente que son esos comercios, les convocan, hay un diálogo con ellos, y organizaron una exposición muy ambiciosa y muy bonita en Cibeles, que no va a quedar nada de todo esto, en Centro. Esto fue hace un par de años, de hecho estábamos rodando la película y fuimos ahí a rodar mucho material que tampoco se montó del todo en la película. Sí, hay algún plano. Pero ellos son, Jacobo y Alberto, unos tipos muy activos y muy inspirados en esta mirada a la ciudad muy peculiar, y ahora están a la búsqueda de un espacio para colocar, tienen cientos de rótulos que son corpóreos y que son de metacrilato y de cristal y de plástico, y son difíciles de conservar, y ahora tienen una gran parte, la tienen expuesta en la Casa Encendida, está de forma ¿en serio? permanente en el patio central de la Casa Encendida, se pueden ver muchos, y además yo me jacto porque me da mucha alegría que yo también he cogido 2 de los letreros que hay ahí, los he cogido yo durante el rodaje de esta película, ¿te acuerdas? Sí. Había letreros que, o sea, voy a ir luego a cogerlo porque eran sitios que están cerrando, ¿no? Y son Paco Graco fantásticos, sí, son una inspiración y muy cómplices en este proyecto. Hay gente por ahí que yo no sé si están dentro de ese colectivo o no, pero sí que conozco gente. Hay un bar, no sé si lo conocéis, en Conde Duque, que se llama Horacio. Es un pub que se llama Horacio, que está al lado de la plaza. Bueno, os lo recomiendo porque yo sé... Horacio, sí, está en Conde Duque, muy cerca de la plaza, está, ¿cómo se llama? La de Comendadoras. Y ellos siempre que recogen algo lo integran en el bar, ¿sabes? O sea, cuando ven algo que está tirado en la basura y tal, Pues siempre seguramente es lo conocido. integran, sí, seguro. ¿Cuál es el otro que está ahí que a mí me encanta? El cangrejero. Es el que está en Sí, Amaniel. el El cangrejero me encanta, pero eso no es... Bueno, es que está ahí, conservado en ámbar. Sí. Es fantástico. Bueno, ¿y qué estás preparando ahora? Bueno, yo no puedo... O sea, esta película, Madrid Exterior, ha sido una meta volante de un proyecto de documentar Madrid para siempre. Ya mientras pueda sostener la cámara voy a estar rodando. Yo sigo rodando la ciudad y acumulando ¡Qué maravilla! material. O sea, que va a haber otra parte. Ojalá, no lo sé, todavía es pronto porque todavía estoy muy ocupado con esta, pero yo sigo grabando. Madrid es inacabable y es fascinante, y bueno, afortunadamente lo puedo combinar con otros proyectos. Yo acabo de terminar una serie para Netflix que hemos entregado hace poco, y bueno, pues tengo el pie ahí en la ficción, y trabajo en eso. Sí, no, sí, te seguimos. Ayer hablaba con un director de fotografía de o sea, la virtud que hay que tener para hacer buen cine, que es la capacidad de observación de la realidad, ¿no? Entonces tú, en ese sentido, a mí me gusta tu cine porque creo que tienes una capacidad tremenda para observar la cotidianidad y convertirlo en algo artístico, ¿no? Entonces, enhorabuena. Puede ser. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ir a ver Madrid X, que está en la sala X, y es una pasada. Gracias, chicos. Pues sí, si nos seguís en Instagram, ahí contamos todos los pases que Así vamos es verdad, haciendo. hay un Instagram de Madrid X. Hay un Madrid, sí, hay un Madrid, digo, hay un Madrid en Instagram. No, porque bueno, ahí difundimos todos los pases que hacemos, la película está muy viva todavía, está muy viva, y estamos yendo con ella bajo el brazo a donde nos la piden. Muy Hay que bien. decirlo, en cines desde el 28 de agosto. Sí. O sea, En salas, no ha dejado de estar en salas No ha desde el dejado de estar en 28 de agosto, sí. Está muy bien. Pues enhorabuena, chicos. Muchas gracias. muchas gracias.